Santa Rosa de Osos está de luto. La masacre de 10 campesinos que laboraban en un cultivo de tomate generó repudio entre los habitantes del municipio. Estos crímenes son un golpe al alma, Fueron asesinados anoche del miércoles en el noreste del país. En las últimas horas en el municipio de Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia, en la que murieron 10 trabajadores. Que no estamos de acuerdo con los violentos y que queremos una Santa Rosa, una Antioquia. Un rastro de sangre que ha devuelto a Colombia la pesadilla de las matanzas de los panameños. Sentimos una voz de protesta hacia este tipo de situaciones. Hoy estamos reunidos acá por el dolor, por la barbarie, por la vergüenza. El refuerzo de las fuerzas militares y de policía para nosotros en este momento es fundamental. Una persona inocente que no debía nada, nadita, quedaron unos niños sin padre, que yo qué le voy a decir cuando me pregunten por él. Al caer la tarde en Santa Rosa de Osos, la fecha del miércoles 7 de noviembre, muchos se fueron a sus casas luego de una jornada fría que con el gris del firmamento presagiaba la tristeza de la ciudad, sentimiento que sus habitantes esperaban que la noche borrara, sin imaginar lo que llegaría. Esta vez, una ráfaga de disparos y la explosión de una granada en las manos de 3 asesinos pondrían a la tierra de los letrados en las primeras páginas de los diarios con una aterradora noticia. 10 campesinos, entre estos una mujer, fueron masacrados luego de concluir su trabajo en una tomatera de San Isidro. La crudeza de los testimonios y el llanto de los sobrevivientes que se libraron de la muerte, unos por salir minutos antes y otros por una oportuna e instintiva reacción de huida, estremecieron a los colombianos que siguieron a través de los medios la tragedia. Salí unos minuticos adelante y si no yo no estuviera acá. Aunque esta masacre es una más de las que acechan a un país con múltiples raíces e intereses que desembocan en un mismo conflicto, nunca dejarán de impresionar a una gran mayoría que con su quehacer diario rinde homenaje y valora la vida. Y estos crímenes son un golpe al alma, Tenemos que coger más fuerzas, pero siempre nos están recordando que hay una parte del espíritu humano que tal vez no se puede cambiar. Aunque Santa Rosa no había sido ajena al conflicto que envuelve a la nación desde hace más de 4 décadas y que se recrudeció cuando se sumaron nuevas fuerzas que desembocaron en la creación de bandas criminales, esta fue, según muchas posiciones, la primera vez que de forma tan directa la Sultana del Norte sintió cómo la violencia estremeció los campos ganaderos y agrícolas. El pueblo en su zona urbana y en su zona rural no está tranquilo y esto ha causado mucha consternación dentro de la población. Los principales renglones económicos no pudieron escapar a la semilla de violencia representada en las extorsiones a lecheros y comerciantes, así como a la presencia de diversos grupos al margen de la ley, efectos que sumados a la deshumanización de los intereses y la mezquindad sin límites, llevó a hechos como el que acabó con la vida de los 10 campesinos. Hay unas partes de nuestro territorio donde hay unas bandas criminales, en oportunidades también grupos guerrilleros, que lo que quieren es someter a la población alrededor de su negocio, utilizando la violencia y el asesinato como su herramienta. Aunque la mayoría de las personas sin vida eran oriundos de la región, otros habían llegado hace algunos meses desde otras zonas con la esperanza de hallar en medio de las tomateras el sustento para sus familias. Luego de la noticia que puso a Santa Rosa de Osos en la primera página de los diarios nacionales e internacionales y dejó atrás el ser reconocida como la Atenas de la cultura y centro de turismo religioso para ser el escenario donde la ya nombrada masacre de la tomatera, ejecutada bélicamente por hambrientos de sangre inocente, dejaría en luto a toda una nación.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayan en la paz del Señor. Un desplazamiento temporal de campesinos, invadidos por el temor, pero impulsados por la necesidad de sobreponerse y conservar su vida, llegaron hasta el casco urbano para alejarse del eco de las balas que horas después aún parecía escucharse entre las tomateras, y recordó uno de los principales flagelos que vive el país. Uno acá le teme mucho esa de pronto a ser nosotros evacuados de nuestro pueblo. Unos sí quisieron retornar a sus lugares de origen, unos municipios, otros para la costa atlántica, pero en su gran mayoría, que son santarrosanos, se dedicaron a desplazarse a sus lugares de origen, es decir, básicamente a sus fincas. A la fría mañana del viernes, casi 2 días después de la tragedia, la comunidad despidió con un triste y colectivo adiós a las 10 víctimas que se convirtieron en el punto de atención del país. Los hechos intensificaron el debate sobre la denominación de bandas criminales o de neoparamilitares, y de forma trágica se evidenció la urgencia de mayores resultados de la fuerza pública. Ellos llegaron y dijeron que necesitaban hacer una reunión. Los recostaron a la pared, uno de ellos les disparó con un fusil a todos y luego los remataron tirándoles una granada. Eran las palabras que en distintas voces confirmaban y murmuraban la forma cruel e inhumana como se dieron los hechos. En el sepelio fue más que visible la tristeza. Las lágrimas no dudaron en correr y un rechazo profundo a la violencia, esta vez desde la voz de la iglesia, retumbó desde el presbiterio. No podemos dejar de seguir haciendo el bien, tener esperanza de que con la ayuda de Dios esto cese y este acontecimiento haga recapacitar a las personas que obraron el mal, que causaron este terrible mal a muchas familias, a los más pobres. Al día siguiente, las calles se colmaron de blanco. Los santarrosanos no contuvieron más su necesidad de movilización y una resistencia civil y total a la violencia se tomó masivamente las calles para que a cada rincón de la ciudad o espacio donde se hallara alguno de los verdugos llegara un mensaje exigiendo respeto por la vida, un clamor conjunto por la paz, uno que fue lanzado a más de 2000 voces. Sentimos una voz de protesta hacia este tipo de situaciones que vienen aquejando nuestro pueblo colombiano. Esta manifestación de toda Santa Rosa, de todo el norte, porque esa compañía de los alcaldes de Entre Ríos, de Yarumal, del mismo don Matías, han sido sencillamente espectaculares. No tenemos palabras para agradecerles ese gesto tan bonito. Si no recomponemos los caminos, pensando en la dignidad, volviendo a esa misma palabra de cada uno de nosotros como cristianos de hijos de Dios, es muy difícil. Entonces hay que pensar, respetar a los otros, respetarnos a nosotros mismos, trabajar por la justicia, por la honradez, por la verdad. Hoy nos reunieron los violentos, ellos fueron los que nos convocaron y nos hicieron encontrarnos. Y en Colombia la violencia es la que nos convoca en muchas oportunidades, pero no la superamos. Tenemos que atender y cuidar a esas víctimas. Empiezan a ser parte ya de esos millones de colombianos que son víctimas y que han sufrido la violencia. Volvamos el corazón a Dios, dejémoslo entrar en nuestro corazón a Dios y se acaba la violencia. Son las personas más humildes, las más indefensas,
las que son sometidas una y otra vez por violentos, por ilegales, por corruptos. A traer el corazón. Aquí hemos todos nosotros traído el corazón con la intención, la ilusión de decirle a los violentos que creemos en este proceso, que creemos en la paz, que nuestra motivación es la vida y la libertad, porque Antioquia está unida por la vida. Recuerda, Santa Rosa, que mientras hay vida, hay esperanza. ¡Por nuestro muerto! ¡Ni un minuto de silencio! ¡Por nuestro muerto! ¡Infierno olvido! Una nueva marcha, no reluciente por el blanco pidiendo la paz como la anterior, sino ennegrecida por el luto colectivo, uno que se terminó de edificar con las 10 muertes, pero que comenzó un trimestre atrás, cuando inició la atemorizadora sucesión de homicidios en las calles y veredas, donde muchos jóvenes han caído en el conflicto, sea por su participación o no. Recorrió de nuevo las principales avenidas. Sí, estamos indignados, pero porque apenas nos venimos a indignar por una masacre, sabiendo que ya estaban matando gente hace 3 meses, 4 meses, ya habían sicarios en todas partes amenazando, ya habían gente que estaban pidiéndole plata en el campo, ¿cierto? Habían campesinos ya perjudicados. Y esta vez el mensaje fue para las autoridades. Que se refuerce la seguridad. Compromiso que asumieron cuando reafirmaron su convicción de luchar con más ahínco contra bandas y homicidas para devolverle al paraíso del norte su tranquila respiración. Lo primero es ocupar esos espacios, llegar allá pronto con la policía, con el ejército, con los fiscales y estar atacando una red que tiene tentáculos por muchas partes, que no se resuelve el problema en un sitio puntual, sino desplegando toda la fuerza del Estado por tantos lados que hay en Colombia. Santa Rosa de Osos la percibo en este momento muy violenta, porque yo ya lo viví en carne propia. A mí me asesinaron mi esposo en la vereda de La Cabaña. Yo sé que Santa Rosa puede cambiar, porque Santa Rosa es un municipio que había sido un municipio muy sano. Concluida la marcha, un concierto musical con voces e instrumentos que se escucharon a rabiar en una consigna por la paz y el encendido de velas cerraron la jornada del fin de semana, en la que no solo se despidió a los campesinos que perdieron la vida, sino que se puso de manifiesto la voluntad y petición masiva de paz, una que llegó a cada rincón desde la música. No estamos de acuerdo con la violencia, que se inventen otra historia menos esa. Por nuestra falta de compromiso, porque pedimos todos los días. Y en este momento estamos aquí intentando expresar el dolor que tenemos como pueblo por lo que sucedió y por lo que viene sucediendo en nuestra ciudad hace días, y haciendo presencia con esta luz que significa la luz que todos queremos tener, pues, de paz y de buena convivencia en nuestro municipio. 5 días después, las autoridades de policía anunciaron a través de diversos medios que ya estaban dadas las condiciones de seguridad para que los campesinos regresaran a las tomateras, pero aún era evidente la conmoción en la comunidad que vio cómo la violencia golpeó de frente a sus habitantes. Es muy duro y todo, pero tenemos que seguir en nuestros trabajos, las labores que tenemos. Pertenezco a una vereda. Y lo que hace que sucedieron esos hechos, te digo que me han quitado hasta el sueño. Por su parte, la finca que fue manchada de sangre parecía iniciar su proceso de renacimiento para ser pronto el hogar de nuevos residentes, mientras emanaba el aliento que en cada una de las tomateras cercanas escaseaba. Una soledad auspiciada por el miedo y una ya predecible pérdida masiva en la producción de tomate se alcanzaba a vislumbrar en los sacos remojados, en los frutos maduros ya caídos y en los árboles sin bañar. Pero fueron muchos más días los que se necesitaron para regresar, para no dejarse amedrentar de los rumores de más intimidaciones que amenazaban los sueños de los demás recolectores y habitantes del lugar. Muchos aseguraban a sus vecinos no volver. Ayer que hablábamos con algunos de los muchachos que trabajaban arriba en las tomateras, la mayor parte dice que no vuelve.
Ese lunes, al colegio del corregimiento faltaron más estudiantes que de costumbre, también un educador, y entonces se comprobó que el oportunismo de delincuentes comunes que emprendieron una oleada de llamadas según labores de inteligencia desde cárceles del país no se hicieron esperar. Hemos escuchado algunas amenazas de profesores, pero creo yo que es más la situación que han aprovechado algunos oportunistas para hacer unas llamadas a comerciantes y a otras personas del comercio para pedir algún tipo de plata. En este momento las autoridades están haciendo un seguimiento a unas llamadas que han venido haciendo a comerciantes. Vemos que el regreso a clase después del fin de semana volvieron muy pocos estudiantes, ¿cierto? Igual las familias preocupadas por lo que pasó, preocupadas porque de pronto puede haber una toma similar a la que hubo el miércoles pasado. El ofrecimiento de recompensa por 150 millones de pesos por información que condujese al esclarecimiento del hecho, la presión de los medios, la rabia colectiva en contra de los criminales y un decidido despliegue de las autoridades emprendió una cacería, una que a 8 días de lo sucedido había dado los primeros resultados. Pronunciamientos del director de la policía, general José Roberto León Riaño, alimentaron el afán de resultados ante la opinión pública, señalando como responsable del hecho a alias Jorge 18, recluido en la cárcel Bellavista y capturado semanas antes en Santa Rosa por varios delitos. Alias 18 fue capturado hace unos 15 días por tropas del batallón Girardot, batallón que hoy se encuentra con su puesto de mando aquí en Santa Rosa, y vamos a dejar que la investigación siga por el curso que lleva. También se confirmó la identificación de 3 personas como los autores materiales de la masacre en la tierra donde el Rojo de la Rosa recordará en el tiempo a sus hijos víctimas de una guerra sin causa. Su captura se produjo en la zona rural de Santa Rosa de Osos, en la vereda Mortiñal, en una operación militar con judicialización de la Policía Nacional. Una semana después de la tragedia que tiñó de sangre a la ciudad, se escuchó la noticia de la captura de Óscar Darío Barrera, alias Caracho, quien presuntamente comandó materialmente la masacre, y un par de integrantes más de la banda criminal, alias El Manco y alias Fabián. En una ágil labor de justicia, a los capturados se les imputó los cargos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego, hurto y terrorismo, pero sería la Procuraduría General de la Nación la que haría eco al declarar el crimen como delito de lesa humanidad. Durante días, los homenajes y voces con petición de paz no se hicieron esperar. Aún el programa Antioquia Vive la Música convocó a un nutrido grupo de artistas para que desde Santa Rosa la música fuera bañando de nueva fuerza a los habitantes de la ciudad. La vida en Santa Rosa de Osos. El que empuña un instrumento jamás empuñará un arma. Entonces la música es la paz. Este acompañamiento significa algo muy, pues como la protesta por los muertos que hicieron, tanta violencia que hay, que no se había visto tanto aquí en Santa Rosa. 16 días después, fue capturado en el municipio de Cáceres, alias Daniel, o Parce, según las autoridades, el tercero de los responsables materiales de los rechazados hechos, y finalmente, el 27 de noviembre, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que informaba que había caído en Puerto Boyacá, alias Cáscara, el segundo de Jorge 18, y quien luego de la reconstrucción del caso sería quien coordinó el crimen.
Con ello, serían 6 los capturados por la masacre en solo 20 días y, de acuerdo a los resultados de las investigaciones, uno de los casos con más rápidos resultados. Hoy, a un mes de lo sucedido, la calma se ha resistido a regresar por completo. La esperanza mantiene de pie a los santarrosanos. Cierto temor entre las tomateras se asoma. Un proceso de reparación se ha puesto en marcha y una petición de los campesinos por garantías para continuar trabajando en las fincas productoras busca llegar a los oídos de un Estado que debe tener presente que buscar proteger la vida de sus ciudadanos es una prioridad.